El resultado llegó antes que la explicación. La presión no vino del ruido ni del fuego, sino del silencio administrativo que siguió al despegue, cuando los relojes siguieron avanzando y nadie hizo nada para detenerlos. Los mapas ya estaban archivados como evidencia futura, no como advertencia presente. En las salas de cálculo, la noche terminó sin amanecer visible. La consecuencia existía incluso antes de tocar tierra. Registro cerrado. La enfermera civil de 23 años estaba de pie junto a una camilla vacía, con las manos vendadas y húmedas, esperando pacientes que aún no sabían que lo serían. El vendaje no era por heridas, era por hábito, por limpieza, por un procedimiento aprendido. Miraba el pasillo y contaba respiraciones ajenas, no por compasión, sino para medir el tiempo. Nadie le explicó que debía esperar. El hospital estaba preparado para incendios comunes, no para lo que venía. Preparación insuficiente. Pero, la decisión había sido sellada lejos del edificio, en mesas que no temblaban. Se había elegido una ciudad porque era legible, porque permitía medir. Las palabras usadas no incluían cuerpos, incluían resultados. El lenguaje había sido pulido hasta no cortar. El archivo final llevaba fecha y firma. Documento aprobado. En otro lugar, la cadena de mando funcionó como estaba diseñada. Cada paso redujo fricción, no responsabilidad. La orden bajó limpia, sin adjetivos. Procedan según lo planificado. Esa fue la primera línea, corta, cerrada. No pedía confirmación moral, solo ejecución. Sin margen. Sin embargo, la ciudad despertaba como cualquier otra mañana, con agua calentándose y pasos repetidos. Las escuelas abrían por costumbre, no por desafío. Los mercados levantaban persianas sin información nueva. La normalidad no era ignorancia, era continuidad. Nadie había sido designado como destinatario humano. Continuidad intacta. El aparato que transportaba la carga mantuvo altura y rumbo. No hubo combate ni resistencia. La tecnología cumplió con precisión. La distancia protegía a quienes miraban los indicadores. El procedimiento había eliminado el contacto directo. Distancia segura. Y entonces, el tiempo dejó de ser uniforme. En el hospital, la enfermera sintió que las manos le temblaban por única vez, un sacudón breve que aflojó la gasa y la obligó a apretar más fuerte. No fue miedo, fue una reacción sin nombre, un fallo momentáneo del cuerpo ante una variación extrema de entorno. Ajustó el vendaje y siguió de pie. No hubo aviso previo. Control forzado. La detonación no necesitó testigos para existir. El aire se convirtió en vector y el calor en método. Las paredes, diseñadas para sostener, se comportaron como superficies de transferencia. Los cuerpos fueron tratados como material expuesto. No hubo elección en la recepción del impacto. Exposición total. No fue un error, fue el plan. La victoria nació matando civiles inermes. Pero, en los registros iniciales, lo ocurrido se describió como efecto colateral cuantificable. Las cifras reemplazaron nombres para permitir comparación. Se habló de eficiencia y de umbrales aceptables. La palabra ciudad fue suficiente para englobar a todos. Sustitución aceptada. En el hospital, el pasillo dejó de ser un lugar de espera y se volvió un conducto. Llegaron cuerpos sin orden, sin relato. La enfermera cambió gasas por presión directa, por falta de opciones. No preguntó edades, el tiempo no lo permitía. El procedimiento se redujo a detener lo que aún se movía. Prioridad mecánica. Sin embargo, la segunda línea llegó desde arriba, cuando ya no había nada que ajustar. No hay marcha atrás. No era una amenaza, era una descripción del estado del sistema. La frase cerró cualquier bifurcación restante. Cierre definitivo. La ciudad, ahora objeto de estudio, empezó a producir datos que confirmaban la hipótesis original. Las superficies negras, las sombras fijas, la ausencia de ruido posterior. Cada indicador validaba el diseño. El costo humano no invalidaba el resultado, lo demostraba. Validación cumplida. Y entonces, el día continuó porque no había instrucción para detenerlo. Los sobrevivientes se movieron por inercia, no por esperanza. Las instituciones siguieron abiertas hasta que dejaron de serlo.
El hospital se quedó sin electricidad antes de quedarse sin pacientes. Secuencia prevista. El capítulo se cerró sin ceremonia, con papeles firmados y turnos agotados, mientras el calor residual seguía haciendo su trabajo en silencio. La consecuencia fue inmediata: el aire dejó de enfriar y empezó a empujar. Las superficies que antes reflejaban luz comenzaron a emitirla. El tiempo se comprimió en segundos útiles. La presión no vino de una explosión audible, sino del aumento constante que no permitía adaptación. Calor sostenido. El niño estudiante de 12 años avanzaba por la calle con las sandalias derretidas adheridas al asfalto, sin levantar del todo los pies para no perderlas. No corría, caminar era ya un esfuerzo medido. El detalle físico bastaba para explicar el resto. No había adultos guiándolo. Movimiento limitado. Pero el calor no fue uniforme ni justo. Se acumuló en corredores, rebotó en fachadas, entró por ventanas abiertas por costumbre. Los cuerpos recibieron dosis distintas según su posición, no según su voluntad. La ciudad se volvió un experimento sin consentimiento. Distribución desigual. Las paredes transmitieron lo que tocaban. El metal amplificó. El vidrio falló tarde. La ropa dejó de proteger y empezó a retener. Cada decisión previa de diseño incrementó el riesgo humano en segundos acumulados. Transferencia continua. Sin embargo, no hubo fuego inmediato para advertir. El daño llegó antes del humo. Las personas entendieron tarde que el enemigo no era visible. El calor no gritó. Advertencia ausente. El niño intentó cruzar una sombra que ya no enfriaba. Su respiración se acortó por reflejo, no por miedo. Al mirar adelante, la visión se le volvió borrosa por única vez, un velo rápido que le obligó a detenerse para no caer. Se quedó quieto. Límite corporal. El calor eligió quien podía moverse. Pero, quedarse quieto tampoco era seguro. El suelo devolvía energía. El aire no ofrecía intercambio. El cuerpo, diseñado para regular, se convirtió en trampa. El margen de error se redujo a cero. Regulación fallida. A unas cuadras, una voz sin rostro emitió una instrucción mínima: sigan adelante. No había ruta alternativa. La orden no consideraba temperatura, solo flujo. Se obedeció por inercia. Obediencia automática. Sin embargo, la física no obedeció a la instrucción. Los músculos perdieron eficiencia antes que la voluntad. Las manos soltaron objetos innecesarios para conservar equilibrio. Cada gesto buscó ahorrar calor, no tiempo. Prioridad alterada. No era un accidente, era el método. Y entonces, el segundo mensaje llegó tarde y cerró opciones: no hay salida. No describía una amenaza, describía el entorno. La frase se confirmó sola. Cierre térmico. Las personas que lograron entrar en edificios descubrieron que el interior no aislaba. Las escaleras concentraron aire caliente. Los pasillos se volvieron túneles. El diseño urbano aceleró la transmisión. Encierro eficiente. Pero, algunos siguieron avanzando por pura persistencia mecánica. No había objetivo, solo desplazamiento. El calor castigó cada metro adicional con fatiga acumulativa. El progreso se midió en pasos, no en distancia. Avance inútil. El niño apoyó la espalda contra una pared que quemaba menos por segundos. No lloró, el cuerpo estaba ocupado en otra tarea. La suela perdida dejó la piel expuesta, pero el dolor no fue inmediato. La respuesta nerviosa se retrasó. Señal tardía. Sin embargo, el entorno siguió subiendo. Las sombras se acortaron hasta desaparecer. El aire se volvió denso, no por humo, sino por falta de intercambio. La respiración pasó a ser un acto consciente. Asfixia térmica. Los cuerpos comenzaron a colapsar sin dramatismo. No hubo estampidas prolongadas. Cada caída liberó espacio que el calor ocupó de inmediato. La secuencia fue predecible. Reemplazo constante. Pero, los registros posteriores llamarían a esto fase térmica. La etiqueta permitió ordenar fotografías y cifras. No devolvió movilidad. Clasificación fría. Y entonces, la tarde avanzó sin transición clara. El sol no fue necesario, el calor residual bastó. Las sandalias del niño quedaron atrás,
una forma adherida al suelo marcando hasta dónde llegó. El cuerpo no quedó registrado en ese punto. Rastro incompleto. El capítulo terminó cuando el aire empezó a enfriarse lentamente, dejando a los cuerpos sin la energía que los había dañado, pero con las consecuencias intactas. La presión llegó como obligación de continuidad. Los cables seguían calientes y los turnos no se suspendieron. Las salas exigían confirmaciones mientras el entorno aún no se estabilizaba. El sistema pedía datos limpios en un escenario sucio. Trabajo en curso. El telegrafista de 31 años estaba sentado frente al equipo, con el reloj detenido en la muñeca y una gota de sudor cayendo por la sien. No había herida visible. El cuerpo reaccionaba a la carga acumulada de mensajes, no al calor externo. Su función era transmitir, no interpretar. Función definida. Pero, la cadena de órdenes no admitía retrasos. Cada mensaje enviado cerraba opciones en otro lugar. El lenguaje era conciso para evitar ambigüedad, no para reducir daño. La prioridad era mantener el flujo. Flujo intacto. Las palabras cruzaban el cable sin contexto humano. Se pedían cifras, no nombres. Se solicitaban confirmaciones, no auxilio. El tiempo de respuesta importaba más que el contenido. Velocidad exigida. Sin embargo, la saturación empezó a notarse en los márgenes. Las manos del telegrafista temblaron una sola vez, un sacudón breve que le hizo perder el ritmo durante un segundo antes de retomarlo. Ajustó la postura y continuó. El fallo quedó absorbido por el procedimiento. Error absorbido. El sistema estaba diseñado para no detenerse. Pero, cada confirmación enviada eliminaba la posibilidad de reversión. La información se volvía definitiva al ser registrada. No había campo para duda en el formulario. Registro irreversible. Una voz detrás del cristal emitió una instrucción mínima, con firme recepción. No incluía contexto. Era suficiente para seguir. Orden cerrada. No era un error, era el plan. Sin embargo, la lógica del plan no contemplaba el desgaste humano inmediato. Los operadores no eran considerados variables críticas. Se asumía que continuarían mientras hubiera pulso. Suposición básica. Los informes empezaron a acumularse con patrones repetidos. Las discrepancias se resolvían por promedio. Lo que no encajaba se marcaba para revisión posterior. El presente no se detenía por anomalías. Promedio dominante. Pero, el contenido de los mensajes describía efectos que no cabían en las casillas. Quemaduras extensas se reducían a códigos. La pérdida de capacidad se traducía en porcentajes. La traducción técnica aumentaba la distancia. Distancia creciente. El telegrafista respiró más despacio para mantener precisión. El reloj detenido no volvió a moverse. No hubo tiempo para corregirlo. Ritmo forzado. Y entonces, llegó la segunda línea, corta y final, siga transmitiendo. No ofrecía alternativa. La frase selló el turno. Continuidad impuesta. Los cuerpos en otros puntos respondían a esas señales invisibles. La orden mantenía recursos en movimiento cuando el entorno los hacía inútiles. La persistencia incrementaba el daño. Daño acumulativo. Sin embargo, detener la cadena habría requerido un fallo total. Un operador aislado no podía producirlo. La responsabilidad estaba distribuida para no concentrarse. Responsabilidad diluida. Las horas avanzaron sin transición clara. El cansancio no se registró como variable. Los informes finales se redactaron con la misma estructura que los iniciales. Estructura intacta. Pero, el telegrafista notó que el sonido del equipo se volvía uniforme, como si ya no hubiera variación. La monotonía era una señal de cierre, no de calma. Uniformidad terminal. El sistema siguió funcionando mientras los cuerpos fallaban. Sin embargo, al finalizar el turno, no hubo evaluación inmediata del impacto humano. Los documentos se archivaron por prioridad. El costo quedó fuera del encabezado. Costo omitido. Y entonces, el reloj detenido siguió marcando una hora que ya no correspondía a nada. El operador dejó la sala sin ceremonia. El cable permaneció activo. Salida silenciosa.
El capítulo se cerró cuando la última confirmación fue sellada y nadie estuvo disponible para leerla como advertencia. La consecuencia fue la repetición como presión. Los informes no cerraron el ciclo, lo extendieron. La maquinaria administrativa exigió continuidad para validar lo anterior. La pausa se consideró pérdida de control. Continuar era obligatorio. El bombero voluntario de 45 años avanzó entre escombros con una tos persistente que le raspaba el pecho, ajustando la máscara que no filtraba lo suficiente. No buscaba rescates, buscaba rutas transitables. Su función era despejar, no preguntar. Función asignada. Pero, la repetición no era idéntica. Cada paso removía capas que liberaban más riesgo. El polvo cargado entraba en pulmones cansados. Las superficies seguían calientes donde no debía. Riesgo creciente. Los equipos se redistribuyeron según mapas ya obsoletos. Las cuadrillas siguieron trazados que concentraban exposición. El método priorizó cobertura sobre seguridad individual. Cobertura primero. Sin embargo, la tos del bombero se volvió más profunda al cruzar un pasillo estrecho. Ajustó la máscara y siguió. El tiempo no admitía detenciones largas. Tiempo adverso. La instrucción llegó sin contexto. Necesitamos otro informe. No pedía evaluación de daños humanos. Pedía confirmación de proceso. Orden mínima. No era un exceso, era la repetición. Pero, la repetición acumuló efectos no lineales. El cuerpo empezó a fallar antes que el entorno. El calor residual y el polvo combinaron cargas. La tolerancia disminuyó sin aviso. Carga acumulada. El bombero se apoyó un segundo en una pared que parecía fría. Sintió náuseas una sola vez, un vuelco breve que le cerró el estómago y le obligó a tragar aire para no caer. Se enderezó y avanzó. Límite alcanzado. El sistema pidió otra cifra aceptable. Sin embargo, las cifras guiaron la siguiente asignación. Se enviaron más equipos al mismo patrón. La variación se consideró ruido. Patrón fijo. Los procedimientos de seguridad se ajustaron en papel. En el terreno, nada cambió. La distancia entre ajuste y efecto fue total. Desfase completo. Pero, algunos cuerpos empezaron a retrasarse. La tos se replicó en otros. Las máscaras se saturaron. El método no contempló reemplazos inmediatos. Saturación humana. La segunda línea cerró opciones. Repita el procedimiento. La frase convirtió el terreno en rutina. Rutina impuesta. Y entonces, la normalización se consolidó. Lo excepcional se volvió estándar por reiteración. El daño dejó de sorprender y empezó a contarse. Normalización fría. El bombero marcó rutas con pintura que se desvanecía con el calor. La señalización falló pronto. Los que seguían llegaban tarde. Señales inútiles. Sin embargo, los informes celebraron consistencia. La coherencia de datos se confundió con control. La repetición reforzó la confianza del sistema. Confianza errónea. Pero, cada ronda añadió fatiga que no figuraba. Las manos tardaron más en responder. Las pausas se acortaron. El riesgo se volvió interno. Riesgo interno. El entorno siguió entregando lo mismo con mayor costo. Las superficies cedieron cuando no debía. Los pasillos se cerraron por colapso térmico tardío. Colapsos tardíos. Y entonces, la jornada se cerró sin cierre real. Los equipos regresaron incompletos. No hubo balance inmediato de consecuencias. Cierre falso. El bombero salió del perímetro con la tos aún presente, sin evaluación médica inmediata, porque la prioridad era preparar el siguiente turno. Prioridad invertida. Sin embargo, la repetición dejó un rastro estadístico que pedía continuidad. El sistema se alimentó de su propia confirmación. Autovalidación. Pero, nadie redefinió el objetivo. Se siguió limpiando para medir mejor. El método exigió persistir donde persistir dañaba. Persistencia dañina. Y entonces, la noche cayó sobre rutas marcadas y cuerpos exhaustos, mientras el plan seguía intacto y pedía mañana lo mismo que hoy. La presión final fue administrativa, cerrar el caso sin cerrarlo. Los archivos exigían síntesis mientras los cuerpos seguían registrando retrasos. La memoria institucional pidió orden, no comprensión.
El tiempo se volvió un requisito formal. Cierre pendiente. La anciana sobreviviente de 78 años permanecía sentada frente a una mesa de registro, con una cicatriz visible en el cuello que se tensaba al tragar saliva. No hablaba de recuerdos, respondía casillas. Su papel era confirmar presencia, no narrar ausencia. Registro humano. Pero, la sala estaba diseñada para estabilidad térmica y silencio. La neutralidad del espacio reducía la experiencia a datos legibles. Las hojas se alineaban. El procedimiento calmaba a quienes lo ejecutaban. Neutralidad funcional. Las fechas se consolidaron en una línea. Los informes cruzados eliminaron contradicciones menores. Lo que no coincidía se relegó a notas al pie. La consistencia fue considerada éxito. Consistencia lograda. Sin embargo, el cuerpo de la anciana reaccionó a la permanencia prolongada. Al inclinarse para firmar, la visión se le nubló por un instante, un desenfoque breve que la obligó a detener el trazo y apoyar la mano para no perder equilibrio. Esperó a que pasara. Interrupción mínima. El archivo no esperó. Pero, la memoria viva no era requerida para cerrar expedientes. Bastaba con confirmar existencia y fecha. La cicatriz no tenía campo propio. Campo ausente. Una instrucción breve atravesó la sala. Firme aquí. No admitía demora. Orden final. No era un recuerdo, era un cierre. Sin embargo, la lógica del cierre necesitó repetición. Se pidieron duplicados, copias certificadas, sellos. Cada trámite extendió la exposición al cansancio. El proceso convirtió la supervivencia en trámite. Trámite extendido. Los técnicos ajustaron categorías para facilitar lectura futura. Las palabras se enfriaron. El daño se volvió histórico al ser fechado. Enfriamiento semántico. Pero, la anciana sostuvo el bolígrafo con firmeza aprendida. No preguntó por familiares. El formulario no lo permitía. Restricción aplicada. La segunda línea llegó desde el fondo, sin levantar la vista. No hay excepciones. La frase cerró cualquier relato no solicitado. Cierre discursivo. Y entonces, el sistema declaró completo el conjunto. La base de datos aceptó la última entrada. El progreso quedó registrado. Estado final. La memoria colectiva empezó a construirse desde informes. Las fotografías se ordenaron por nitidez. Las cifras facilitaron comparaciones. La ciudad se volvió referencia. Referencia creada. Pero, el cuerpo envejecido no se adaptó al ritmo. El tiempo prolongado de espera generó rigidez. Los músculos respondieron lento al levantarse. Rigidez residual. La anciana guardó una copia que no leería. El papel pesaba poco. El contenido no. Carga desigual. La historia quedó cerrada por consenso. Sin embargo, el consenso no devolvió temperatura normal a ciertos lugares. El entorno siguió marcando diferencias. Las superficies aún exigían cuidado. Persistencia material. Pero, la enseñanza oficial se formuló sin cuerpos. El diseño se presentó como necesario. La repetición se justificó por resultado. Justificación fría. Y entonces, la conmemoración adoptó formas estables. Las fechas se fijaron. Los discursos evitaron detalles operativos. El silencio fue organizado. Silencio organizado. La anciana salió del edificio con pasos medidos. Nadie acompañó. La calle ofrecía tránsito regular. Salida ordinaria. Sin embargo, la cicatriz en el cuello tiró de la piel al girar la cabeza. El cuerpo recordó lo que el archivo no pidió. Recordatorio físico. Pero, el sistema ya había terminado. Los sellos estaban secos. Las carpetas cerradas. Sistema completo. La memoria no absuelve diseños mortales.